Anesma Radio. Conectando contigo. Anesma Radio. Conectando contigo. Anesma Radio. Conectando contigo. Anesma Radio. Conectando. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México. Anesma Radio. Conectando contigo. Muchas gracias. Quiero agradecer para empezar la presencia de compañeras y compañeros de la profesión del trabajo social que se encuentran aquí en este recinto presentes. Bienvenidas y bienvenidos. También agradezco la labor realizada por el senador Rubén Rocha al frente de la Comisión de Educación y por la senadora Ana Lilia Rivera al frente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda por la dictaminación pronta de esta iniciativa. Muchas gracias, senadores, y gracias a quienes integran sus comisiones por esta labor que tiene este resultado. Quisiera decir para empezar que la profesión del trabajo social es una profesión que tiene dos características muy importantes. Primero, es una profesión que desde el punto de vista académico y cognoscitivo es interdisciplinaria y es transdisciplinaria. En segundo lugar, diría que esta profesión nace con la construcción del Estado social y con la aparición de las responsabilidades sociales del Estado y las políticas sociales. En México, la profesión del trabajo social irrumpe en la escena prácticamente en el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río. Es cuando aparecen las escuelas de trabajo social de la SEP, de la UNAM, y es cuando el general crea la Secretaría de Asistencia Social y se tiene
una especial atención desde el Estado a los temas sociales y laborales. Los trabajadores sociales inician en el México moderno, en las instituciones de salud, en las instituciones de seguridad social, en las instituciones de educación, y aparecen trabajando por primera vez en las instituciones de atención a los menores infractores, en los juzgados familiares, en las instituciones de beneficencia y asistencia social, en las escuelas primarias y en los hospitales. Así laboraron a lo largo de décadas, cada vez evolucionando más profesionalmente y académicamente, pero cabe decir que en la etapa neoliberal la profesión fue relegada o se intentó relegarla porque lo social había dejado de ser un tema fundamental para el Estado. Ahora, en la época actual, se trata de visibilizar a la profesión. Por eso se propone destacar este Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, para visibilizar a la profesión, para relanzarla, para fortalecerla, para ponderar sus alcances profesionales, para ponerla en el centro de la atención. Pues ahora a nivel nacional, lo social está en el centro de las prioridades del gobierno de la República y lo social está en el centro de las preocupaciones de la sociedad mexicana. La pobreza, la migración, la desintegración del tejido social, todo ello forma parte de las grandes preocupaciones. Bueno, este es el momento oportuno que corresponde a este nuevo reconocimiento y la profesión del trabajo social debe pasar al centro de las profesiones estratégicas en esta etapa de lucha por la igualdad social, por los derechos sociales, por la reconstrucción del tejido social. Buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes. Mi nombre es René Álvarez. Es un gusto estar transmitiendo desde México para todo el mundo en compañía de mi amigo y colega y socio Ciro López Mendoza. Buenas noches, amigo. Me gustaría hacer una primera mención, una felicitación a la maestra Carmen Casarratia, quien acaba de ser designada como próxima directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM para el periodo 2020-2024. Enhorabuena, esta felicitación y que su periodo y de gestión sea todo un éxito en beneficio de nuestra comunidad. Muy buenas noches, pues bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. Muchas felicidades a nuestra compañera, amiga y colega, la maestra Carmen Casas. Sabemos que desarrollará un excelente papel y le deseamos el mejor de los éxitos. Pues damos la bienvenida a un colega que desde su ámbito laboral siempre ha apoyado y visibilizado exponencialmente a nuestra profesión. Agradecemos este tiempo tan valioso que nos otorga al programa de radio y a toda la audiencia de la iniciativa. Nos gustaría presentarlo señalando su semblanza. El senador Martí Batres Guadarrama nació en la Ciudad de México, es maestro en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho. Tiene un diplomado en Gerencia Política y Opinión Pública de la Universidad George Washington. También cuenta con un diplomado en Políticas Sociales y Urbanas impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Fue primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Es Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo
y ha sido articulista en varios periódicos como 1+1, Milenio, La Jornada, El Gráfico, El Universal, El Financiero y el portal electrónico La Silla Rota, así como las revistas MX y Proceso. Ha publicado 13 libros sobre diversos temas nacionales. Actualmente es senador de la República en la Ciudad de México y fue presidente de la mesa directiva del Senado mexicano. Le damos la más cordial bienvenida al senador Martí Batres Guadarrama. ¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues es un gusto tenerlo por acá, maestro. Además de que tiene el reconocimiento de todo el gremio de trabajo social por todo el apoyo brindado que ha tenido, ¿no?, hacia la profesión. Y me gustaría realizarle una primera pregunta. ¿Por qué decidió estudiar usted la maestría en trabajo social, maestro? Bueno, tengo una vocación social y siendo licenciado en Derecho, alguna vez dije en alguna reunión con amigos trabajadores y trabajadoras sociales que era de profesión abogado, de profesión formal y de alma trabajador social. Y finalmente pude concretar esta parte desde el punto de vista profesional también. Considero que el trabajador social es el profesionista que está vinculado a la problemática social. El que es un vínculo con la problemática cotidiana, en micro, en macro, con las contradicciones, con los problemas, demandas, necesidades, soluciones, es un trabajador social. Es la profesión que por su práctica está cercana a las exigencias cotidianas de las comunidades. Y no hay otra profesión que tenga ese perfil. Sé que en el trabajo social hay diversas formas de realización, pero todo trabajo social significa práctica, praxis, trabajo, relación. Tenemos un campo, un universo de disciplinas científicas, sociales, que se desarrollan en el ámbito teórico. Algunas rozan la práctica, pero no hay ninguna más que trabajo social que se mete al seno del conflicto social para intervenir y lograr un cambio que implique una solución a la problemática que está abordando. Es una profesión teórica y práctica. Entonces, bueno, yo concluí que era necesariamente una profesión a la que tendría que incorporarme formalmente. Siendo abogado, ya empecé a dar clases en trabajo social y, sin embargo, en el camino hice la maestría en trabajo social. Es una profesión, además de todo lo que he señalado respecto al perfil práctico, que en el campo teórico es transdisciplinaria, es decir, que se relaciona con las visiones más avanzadas de la construcción del conocimiento. Hay una crítica que no es de ahora, que no es coyuntural, sino es una crítica que ya tiene años a esta división del trabajo disciplinar en campos que se separan, que fragmentan el conocimiento. Entonces, la visión transdisciplinaria del trabajo social rompe esas fronteras. Es una consecuencia positiva de aquella crítica histórica. Ahí tiene las dos razones de por qué decidí estudiar la maestría en trabajo social. Por su perfil práctico en la intervención concreta en los problemas sociales y por su campo teórico interdisciplinario y transdisciplinario. Ok, excelente. Dos elementos como muy representativos de lo que es el trabajo social. Maestro, ¿algún profesor o profesora que le haya dejado huella en la maestría y por qué?
no, bueno, varias profesoras y profesores, ¿no? Una profesora que considero magnífica es la doctora Juana Elvira Suárez Conejero, con mucha solidez en su formación teórica, en la visión de la teoría social, con la idea de que el trabajo social tiene que fortalecerse teóricamente y tiene que hacerlo a partir de la teoría social. Entonces, ella, que fue quien dirigió la elaboración de mi tesis, es de las mejores profesoras que he conocido, pero hay más. También el maestro Elí Evangelista, que conoce ampliamente la profesión, la historia del trabajo social, no solo es un profesor de trabajo social, sino que es un estudioso del trabajo social. Otros profesores que me parecieron muy buenos, Carlos Arteaga, Nelia, entre otras y otros. Ya me acordaré en el camino de otros nombres, pero ahí tenemos varios Muy profesores. bien, sí, excelentes maestros que han aportado a la profesión. Nelia Tello. Nelia Tello. Sí, exacto. Maestro, pues entrando en materia del programa de hoy, en cuestión de qué es una política pública, nos podría mencionar qué es una política pública y cuál es la diferencia con una política social. Digamos que es una diferencia entre género y especie. La política social es una política pública. Políticas públicas son aquellas que instrumenta el Estado. Políticas públicas son aquellas que comprenden las acciones, lineamientos, programas, proyectos, ideas, recursos del Estado sobre un determinado tema hacia un determinado grupo social, sobre un determinado sector de la sociedad. Ahora bien, hay políticas públicas en diversas materias, políticas industriales, políticas científicas, políticas educativas, políticas ambientales, en fin, el abanico de políticas públicas es muy amplio, políticas financieras, de políticas económicas, y una de esas políticas públicas es la política social. La política social es toda la acción, toda la actividad del Estado, el conjunto de los recursos, programas, lineamientos que realiza el Estado en relación con la cuestión social. Y la cuestión social tiene que ver con todas las formas de participación colectiva del ser humano como ser social, y tiene que ver con todas las problemáticas del ser humano como ser social, particularmente con los temas relacionados con sus necesidades, sus demandas, sus luchas para resolver sus necesidades, los conflictos que de ellas se derivan, los problemas que de esos conflictos se derivan, y las soluciones. Claro. En ese sentido, ¿cómo se diseñan e implementan las políticas públicas en México? Ese es un debate interesante. En general, las políticas públicas se deciden en el marco de las estructuras del Estado y fundamentalmente en el marco de las estructuras de uno de los órganos del Estado, que es el Poder Ejecutivo, básicamente a través de la administración pública. Las políticas públicas deberían, aquí entramos en el campo del deber ser, diseñarse con la participación de la sociedad y con la participación de los sujetos sociales a los cuales van dirigidas.
Pido disculpas si se oye aquí algunos anuncios desde la calle, pero No, estas son las preocupe. condiciones existentes. Muy bien, maestro. Entonces, hay algunas ideas importantes ahí. Varios de los maestros en trabajo social que han tocado el tema de las políticas públicas, por ejemplo, han hablado de la interacción entre sociedad y gobierno. Algunos han hablado, como el maestro Lee Evangelista, de que la política pública no debe considerarse solamente como un lineamiento decidido desde el gobierno, sino como lineamientos decididos con el concurso de la sociedad, viendo la esfera pública como una esfera que no es el gobierno, sino una esfera que es del pueblo, que es de la sociedad en general. Por lo tanto, la política pública es el resultado de esta interacción. Esto es una elaboración interesante, importante. Hasta ahora hay mucha verticalidad en la elaboración de las políticas públicas. Sin embargo, habría que decir que en el campo social, muchas políticas sociales, no todas, pero muchas políticas sociales, sobre todo las que tienen mayor profundidad, se derivan de intensos procesos de participación social que han movido a la sociedad. Por ejemplo, existe ahora en la Ciudad de México, bueno, ya a nivel nacional, pero nació en la Ciudad de México, es la beca Prepa Sí, y luego ahora a nivel nacional existe esta beca de bachillerato. Pero no se entiende la existencia de esa beca sin echar una mirada a una larga historia de movilización estudiantil por la gratuidad de la educación. La beca estudiantil, la beca en bachillerato, es el principio inverso de lo que se planteó hace unos 30 y tantos años. A mediados de los años 80 se empezó a plantear la idea de que los estudiantes de los niveles medio, superior y superior deberían pagar o contribuir a pagar su propia educación. Entonces, antes se decía, si quieres estudiar de bachillerato para arriba, debes pagar. Ahora hay un principio diferente. Ahora el principio que se ha ido extendiendo es el contrario, es un paradigma totalmente inverso. Te vamos a pagar para que no dejes de estudiar. Este cambio no depende del puro voluntarismo gubernamental, aunque es en el seno del gobierno donde se ha elaborado esta política pública. Primero gobierno de la ciudad, después gobierno federal, pero en realidad es una conquista de un movimiento social, de un movimiento social en varias oleadas de movimientos estudiantiles. Y los movimientos estudiantiles que reclamaron el derecho a la educación pública superior gratuita, no se entendería que existieran hoy estos sistemas de beca y particularmente una beca universal en el bachillerato, por poner un ejemplo. Pero si tú te vas a otros campos de otras políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas en el campo de salud reproductiva, no puedes imaginar esas políticas públicas sin la existencia de un movimiento feminista muy vigoroso que ha existido de los años 70 hasta nuestros días. Esas políticas públicas se derivan de una intensa participación de la sociedad a través de movimientos sociales o a través de otras formas, son las que han dado origen a esas políticas sociales o a esas políticas públicas en un sentido más general. Muy bien, maestro. Maestro, ¿ha influido algo en usted el estudiar el trabajo social en su desarrollo y laboral legislativo? Sí, por supuesto. Ha influido en muchos sentidos. Primero, desde el punto de vista de la sensibilización con los temas sociales. Segundo, ha permitido también transformar el lenguaje, ir teniendo un lenguaje más preciso, más exacto en relación con los temas
sociales, con temas relacionados con la discriminación, con la discapacidad, con la diversidad de familias y con muchos otros temas que han sido objeto del estudio desde el trabajo social, que han permitido elaborar o reelaborar categorías de análisis. Y por otro lado, también ha sido un estímulo en varios sentidos, porque formar parte de una comunidad académica permite refrescar ideas que uno transforma en propuestas legislativas. He presentado una gran cantidad de iniciativas legislativas y varias de ellas, no todas, pero varias de ellas, se han derivado de elementos que recojo del campo académico del trabajo social. Muy bien, maestro. Sí, lo hemos estado viendo desde diferentes gestiones que usted ha realizado en gobierno. Por ejemplo, te voy a decir, Ajá. Iniciativa para reformar el artículo 4, Sí. que decía, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Lo reformamos, ahora dice, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Es un cambio en el lenguaje. Está inspirado en buena medida en la adopción de un discurso teórico, social, manejado en el campo del trabajo social. Estamos planteando otra reforma, donde dice la familia será protegida por el Estado, las familias gozarán de la protección del Estado, no la familia, sino las familias. Y así hay un conjunto de planteamientos que son influidos. Este es un par de ejemplos, pero muchos otros desde el campo del trabajo social. Qué bueno, y da mucho gusto que sea desde esta perspectiva, que lo haya retomado desde trabajo social. Ahora, maestro... hay un par de iniciativas también específicas sobre el trabajo social. De hecho, presenté una iniciativa para reformar la ley de educación que finalmente se plasmó, no quedó igual como la presentamos, pero quedó algo. Y que fue elaborada junto con maestras trabajadoras sociales y maestros trabajadores sociales que fueron haciendo una propuesta que me presentaron y la insertamos en el debate que hubo ahora de reforma educativa de las leyes secundarias, que plantea la necesidad de contar con trabajadores sociales y trabajadoras sociales en las escuelas. Esto es muy importante. Digamos, es una línea, pero quedó ahí y tendrá que desarrollarse, aunque cueste trabajo, pero es fundamental. La profesión de trabajo social es fundamental para educarse en la armonía, en la paz, en la solución de los conflictos. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de la mediación como justicia alternativa. Y en las escuelas, de la mediación escolar. Y hay iniciativas legislativas, varias, una de ellas mía, que recoge el tema de la mediación escolar. Bueno, ¿cuál es el facilitador nato de esa mediación escolar? El trabajador social. Exacto. Entonces, bueno, ahí se van concatenando algunas ideas. Presentamos otra iniciativa a propuesta de la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Leticia Cano, junto con un grupo muy amplio de maestras de trabajo social del país. Plantearon la idea de establecer formalmente el 21 de agosto como el Día Nacional del Trabajo Social. Presentamos la iniciativa, se aprobó en el Senado y esperamos que se apruebe pronto en la Cámara de Diputados. No se ha aprobado aún, pero esperamos que se apruebe pronto también. No es una transformación de la estructura, pero sí es la visibilización de una profesión muy importante en el campo social, en una época en la que estamos rescatando lo social. Exacto, darle este reconocimiento muy merecido a la profesión. Maestro, vamos a un pequeño corte, acompáñenos a ver y a recordar algo de lo que acaba usted de mencionar. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. En coordinación con el Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales
Mexicanos AC, de la Red de Investigaciones de Estudios Avanzados AC, del colectivo Ideas en Trabajo Social y Trabajo Social en Acción. Queremos agradecerles muchísimo su presencia para este evento conmemorativo por el Día Nacional del Trabajo Social. Bueno, pues vamos a darle la palabra de bienvenida a nuestro querido amigo senador Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Ya aquí en el Senado tenemos una visita constante de la comunidad, de la profesión del trabajo social, por diversos motivos. Han estado aquí con nosotros para varios momentos. A mis alumnos del semestre antepasado aquí los recibí, estuvieron en el arranque del periodo. Tuvimos a un grupo también de compañeras y compañeros en la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para dar un reconocimiento profesional al trabajo social en las escuelas públicas, básicas y de nivel medio. Tuvimos a otras compañeras y compañeros el día que se aprobó dicha iniciativa, que se aprobó el dictamen. Recientemente nos visitó también un grupo muy importante, institucionalmente hablando, de escuelas, empezando por la propia directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, pero una red amplia de escuelas nos visitaron, tuvimos una reunión de intercambio, digamos en corto, por decirlo así, a puerta cerrada, y después tuvimos una reunión abierta donde se presentó la propuesta de la iniciativa. Otras compañeras y compañeros estuvieron presentes en el momento en que presentamos la iniciativa para establecer el día 21 de agosto como Día de las y los Trabajadores Sociales. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Vamos con algunos comentarios de nuestro auditorio y ver si encontramos por aquí una pregunta que quieran realizarle al maestro Martí Batres. David Reyes, buenas noches. Laura Rodríguez, buenas noches. Bienvenidos al mejor programa de radio, Trabajo Social en Acción México. Gracias por acompañarnos. ¿Algunos otros comentarios, amigo? Ana Hernández, hola, buenas noches, saludos desde Cuautepec, Veracruz. María del Carmen Ramírez, buenas noches, saludos desde Zamora, Michoacán, un buen programa. La licenciada Fabis, ¿qué importancia tiene el trabajo social en las sesiones en el Senado? Pregunta. En las sesiones en el Senado. ¿Respondo de una vez? Pues sí, por favor, maestro. Bueno, apenas está teniendo presencia el trabajo social en la vida del Senado, porque ha sido tema legislativo, y ha sido tema legislativo por las iniciativas que hemos presentado. Básicamente un servidor y una compañera trabajadora social en la Cámara de Diputados, la compañera Chávez López, se apellida la diputada. Entonces, hemos planteado estas iniciativas y las hemos defendido, y digamos, por esa vía ha llegado el trabajo social a la discusión legislativa, pero hace falta más. Muy bien. GLRPG, solo para comentar que admiro su trabajo y tengo una pregunta. ¿Cuántos trabajadores sociales están insertados en el Senado?
que sean quienes nos representen como profesión. Excelente noche. Pues bueno, ya comentó un poquito de esto. Hasta donde sé, nada más. La diputada y un servidor. Una pregunta, ¿ha cambiado la percepción sobre lo social en este cambio de administración? Mucho. El tema social es un eje. Yo creo que hay dos grandes ejes en este gobierno. Si simplificamos la gran cantidad de temas que tienen que abordar, hay dos grandes ejes. Uno es el de abolir la corrupción y los privilegios, y el otro es la política social y el estado de bienestar. Son los dos grandes ejes. Entonces, lo social es uno de los dos grandes ejes de este gobierno. Entonces, ha cambiado la percepción de lo social. Sí, se ha vuelto un tema relevante. Ha habido muchas reformas en favor de lo social, a diferencia de lo que vimos en años pasados. Esto tiene que impactar a la profesión del trabajo social. La tiene que impactar en términos de sus objetos de estudio, la tiene que impactar positivamente en términos de su fortalecimiento, de su inserción. Esos no son procesos mecánicos, pero vean las reformas hechas. O sea, por ejemplo, toda una reforma laboral para introducir un nuevo esquema de justicia, un nuevo impulso al contrato colectivo, democracia en los sindicatos, toda una reforma en materia de salud que elimina esta idea semi-privatizadora del seguro popular para introducir la idea de un servicio de salud público integral, universal y gratuito. Toda una reforma también en materia de derechos específicos, pensión de adultos mayores, beca para personas con discapacidad permanente, beca para estudiantes en todos los niveles, que son 3 derechos específicos que van a la Constitución. Y vienen otras, hay otros debates. Bueno, estuvo todo el tema de la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, por poner otro ejemplo. Se acaba de dar una discusión sobre el tema de guardería para trabajadores, hombres, que permita liberar los tiempos de sus esposas que se dedican a cuidar a los hijos en las casas. Está el tema de la reforma de paridad para representación igualitaria de mujeres y hombres en todos los órganos del Estado. La reforma sobre el reconocimiento de comunidades, pueblos y personas afromexicanas y afrodescendientes. Es el primer reconocimiento formal a la existencia de nuestra tercera raíz, que tiene 500 años de antigüedad y que siempre fue negada porque siempre se nos planteó como una mezcla de españoles e indios, y se ignoró a los africanos, que en número fueron superiores a los españoles. Entonces, menciono algunos casos: las reformas para facilitar la construcción de vivienda de interés social por la SEDATU, para poner otro ejemplo que tiene que ver con estas reformas de bienestar, entre otros temas fundamentales. Bueno, la reforma educativa. La reforma educativa plantea muchas cosas interesantes. Se elimina el sistema de evaluación punitiva, establece un sistema de mejoramiento de la docencia, de fortalecimiento de la formación a través de las normales, una carrera magisterial. También, por otro lado, establece la gratuidad de la educación pública desde el nivel inicial hasta el nivel superior, que también forma parte de estas luchas estudiantiles que yo decía, de nuestra generación y otras posteriores. Y establece cosas como esta de la obligatoriedad de la enseñanza de lenguas extranjeras y de lenguas indígenas. De hecho, tengo entendido que en el plan de estudios reformado de la Escuela Nacional del Trabajo Social ya se reconoce la posibilidad de acreditar lenguas indígenas como las lenguas distintas al español que uno puede acreditar, lo cual me parece un avance
formidable. Entonces, lo social ha sido un gran tema. Un gran tema. Vean los grandes campos de lo social que se han venido tocando. Trabajo, educación, salud, algunos aspectos de seguridad social, igualdad de género, por mencionar grandes ejes temáticos de la política social que son estudiados en el trabajo social y que son trabajados en el trabajo social. Y luego hay en el camino otras reformas en ciernes. Por ejemplo, está planteada una discusión que no se ha concretado aún sobre el sistema de pensiones, y luego está un planteamiento sobre el asunto del outsourcing, la subcontratación, que diluye, niega una gran cantidad de derechos laborales. Entonces ahí hay otros temas sociales que vienen en camino. Esto va a ser muy bueno, va a ser muy interesante. Sí, ha cambiado la percepción de lo social en el país, se ha convertido en un eje, ha cambiado su forma de verla, se ha convertido, o más bien se ha convertido en predominante la idea de que lo social debe ser derechos, debe conformarse como derechos, no debe verse simplemente como un asunto accesorio o clientelar o asistencial, sino que debe ubicarse en el campo de los derechos. El tema de la pobreza ha tomado un nivel mucho más importante. Hemos tenido un viraje en lo salarial, dos aumentos al salario mínimo más altos en los últimos 40 años. Entonces, pues sí, a la pregunta de si se ha reposicionado, ha cambiado la percepción de lo social con los cambios que está viviendo el país, sí. Muy Sí bien, ha maestro. sucedido. Vamos con los últimos comentarios de nuestro auditorio. Rafael Hernández, excelentes comentarios. Es muy importante que así como nuestra profesión a través del tiempo ha tenido la necesidad de reconceptualizarse y profesionalizarse. Gracias. Marcos Alejandro, saludos al senador Batres, fundamental el tema que aborda. El maestro Eli Evangelista nos manda saludos al senador, profesor de la ENSUNAM y maestro en trabajo social. Buen maestro y buen compañero. Muy buen compañero Así y que es. siempre está construyendo para el trabajo social, creando sinergias. Y Buen bueno, teórico del trabajo social. exacto. Maestro, una última pregunta. ¿Qué tanto ha afectado esta pandemia en el trabajo legislativo de estas políticas públicas que nos acaba de mencionar? Y usted cómo ve que debe de evolucionar el trabajo social ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Bueno, se ha afectado, la pandemia ha afectado todos los campos y afecta mucho el campo social. Habrá que medir una serie de consecuencias en lo social tremendas. O sea, afecta lo social y afecta el trabajo social porque dificulta el contacto social, dificulta la relación social, dificulta la realización del ser humano como ser social. La pandemia ha obligado a un distanciamiento físico que por desgracia en muchas ocasiones se ha convertido en distanciamiento social. No es lo mismo distanciamiento físico que distanciamiento social, pero desgraciadamente se ha dado mucho distanciamiento social. Pueden fortalecerse, por desgracia, lo han dicho algunos filósofos, como coreano Byung-Chul Han, pueden fortalecerse terriblemente las tendencias individualistas e individualizadoras, la pulverización de lo social. Esto es delicado y puede afectar la labor del trabajo social. No obstante, desde el punto de vista de la realidad, se torna en un objeto de estudio importante para el trabajo social y en un reto práctico para el trabajo social. ¿Cómo reconstruir, aún en la pandemia y después de la pandemia, las redes sociales, las relaciones sociales? ¿Cómo reconstruir todo eso? Están afectadas hasta las redes familiares.
hasta esa esfera de lo social que es mucho más micro, está afectada. Están afectadas una gran cantidad de relaciones solidarias también. Se ha incubado casi irremediablemente el temor al contacto social y a la convivencia. La gente rehuye, las personas rehuyen a otras personas por el temor al contagio. Esto que vimos que sucedió cuando se dispersó el SIDA por el mundo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se dispersó el virus del VIH, pues está sucediendo, pero en un nivel diferente, tal vez no con el pánico y el estigma que acompañó al tema del VIH, pero con una dimensión cuantitativa mucho mayor. El trabajo social tiene un gran reto, porque le toca, en buena medida al trabajo social, reconstruir todos estos vínculos. Y como objeto de estudio, también tiene que abordarlo. ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en la pulverización de las relaciones sociales y cómo puede abordarse para su reconstrucción? Por cierto, ahí yo aconsejo que tenemos también que profundizar en el tema de la relación del trabajo social con las personas que se han visto contagiadas y que han requerido la atención hospitalaria y extra hospitalaria. Ahí vale la pena una buena evaluación, qué tanto el trabajo social está cumpliendo con su función. Eso es muy importante. Son los retos de las profesiones. En este caso es un reto para la profesión del trabajo social. Ahí tiene una labor, porque en el caso de los hospitales son doctores, son enfermeras y enfermeros, pero también trabajadoras y trabajadores sociales también están en este reto. Muchas veces no se les menciona, pero se les debe mencionar tanto en términos de reconocimiento como también en términos de evaluación del papel que se ha jugado. Exacto. Maestro, por lo regular siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden 2 libros, uno de manera personal que les gusta y otro que recomienda la profesión. Pero en este caso, bueno, usted ha tenido ciertas publicaciones de libros con diversos temas nacionales, pero recientemente usted sacó el libro de Políticas Sociales a Derechos Sociales, la transformación. ¿Qué motivó a escribir este texto, estimado maestro? Un conjunto de reflexiones que se fueron articulando en mi mente a lo largo de varios años, siendo secretario de Desarrollo Social, pero aún antes. Como abogado sé que tenemos una tradición constitucionalista social. Y entonces, esta tradición constitucionalista social nos ha llevado al establecimiento de derechos enunciativos en la Constitución o en las leyes, sobre todo en la Constitución. Todos los subimos a la Constitución. La Constitución en 1917, el derecho a la educación laica y gratuita en el nivel básico, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, fueron 3 grandes derechos sociales que se incorporaron y consagraron la primera constitución social del mundo. Más tarde se fueron incorporando otros derechos sociales en otros artículos, particularmente en el artículo 4 hay una decena de derechos sociales, bueno, ya deben ser más, una docena o quincena de derechos sociales, pero ahí hay muchos derechos, a la igualdad de género, el derecho a la familia, el derecho a la identidad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda adecuada, ahora el derecho a la salud integral, gratuita, el derecho a la pensión de adultos mayores, que ya mencioné, el derecho a la beca de discapacidad, el derecho a la beca estudiantil, en fin, es decir, ahí hay más derechos. El propio artículo 3 abarca diversos derechos en materia educativa que se han venido desarrollando.
Y, y hay otros derechos sociales que han ido creciendo en otros artículos de la Constitución. Ahora bien, esta es una tradición enunciativa. Se establece el derecho, se enuncia el derecho y después se articulan las políticas públicas para materializarlo, para hacerlo realidad. Sin embargo, a veces eso tarda muchos años. Por ejemplo, en este libro del constituyente Juan de Dios Bojórquez, escrito en 1938, él dice, hay derechos que establecimos en la Constitución y que aún no se han materializado. Estamos hablando de 21 años después. Pero así sucede en diversas tradiciones. Ahora, por ejemplo, se aprobó la Constitución de la Ciudad de México y hay muchos derechos enunciativos. O sea, el derecho al Internet, por poner un ejemplo, el derecho a los cuidados, el derecho a la muerte digna, el derecho a una sexualidad plena. Todos esos son derechos enunciativos, son abstracciones no materializadas, entre muchas otras. Esta es toda una tradición. Sin embargo, yo ubiqué, y de eso trata el libro, que existe también el camino inverso. Es decir, de la política pública al derecho, de la política social al derecho social. Así se llama el libro. De políticas sociales a derechos sociales, se llama el libro editado por Porrúa recientemente. ¿Y cuál es la tesis que sostengo? Pues que así como se establecen derechos en las leyes y luego estos se materializan en políticas públicas, también existe el camino contrario. Se establece una política social tan avanzada que finalmente se materializa como un derecho. Y ese camino es mejor. ¿Por qué? Porque cuando ya se formaliza como derecho es porque ya existe en la práctica, porque ya existe en los hechos, porque hubo un proceso social de esta conjugación de participación social y acciones del Estado que llevó al reconocimiento de ese derecho. Pero ya cuando se reconoce es que ya hay algo práctico, ya hay algo material, ya hay algo logrado. Esa es la diferencia. ¿Dónde encontramos este ejemplo? La pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. Esta inicia a fines del año 2000, se viene realizando a lo largo del 2001, 2002, 2003, y a fines del 2003 se materializa en una ley de la pensión de los adultos mayores. Es decir, primero fue una política pública y después fue un derecho, no al revés. Rompe con esa tradición de los derechos enunciativos. Inicia una tradición o confirma una tradición distinta. Primero las políticas públicas y luego su materialización en derechos. O a veces ocurre simultáneamente. Entonces, eso es, digamos, lo que analizo en este libro, ese camino, y que otras políticas sociales lo siguieron. De hecho, fue el mismo camino que siguió la beca Prepasí, fue el camino que siguió la política de los uniformes escolares gratuitos, fue el camino que siguió el programa de gratuidad, llamado así el programa de atención médica y medicamentos gratuitos. Es decir, políticas públicas concretas que luego se convierten en derechos. Lo considero muy virtuoso por varias razones. Una de ellas es porque cuando ya se establece un derecho, pues no nada más son buenos deseos, ya hay una realidad. Pero segundo, nos permite que una buena política pública permanezca, porque la estructura jurídica le da un horizonte duradero a una buena política pública. Muy bien, maestro. Entonces, a veces se pierden ciertas políticas públicas buenas, desaparecen porque no llegan a materializarse jurídicamente. Y a veces hay derechos que solo existen en la palabra, en la letra, pero no en la realidad.
Con este camino de políticas sociales a derechos sociales, garantizamos la permanencia de las políticas sociales avanzadas. Muy bien, maestro, pues agradecemos esta recomendación para los colegas y a toda la sociedad en general, este análisis entre la relación de las políticas sociales y los derechos sociales, y además este pensamiento social que, bueno, también es transdisciplinar, ¿no? Maestro, vamos a hacer a continuación una dinámica de asociación. Pues, ¿Perdón? Decías que también se recomiendan libros de otros autores. Ah, ok. Quiero recomendarles un buen libro Claro. de política social, magnífico libro, que es el libro que se llama El estado de bienestar en la edad de la razón. Es de una autora brasileña que se llama Celia Lessa Kersteneski. Ella analiza el estado de bienestar social en Europa, qué tanto fue afectado por el neoliberalismo, qué tanto se recuperó. Su tesis es de que logró mantenerse en lo esencial, y luego analiza las dificultades de la construcción de un estado de bienestar en Brasil. Pero el libro es todo un curso sobre política social. Es magnífico, es muy buen libro desde el punto de vista de la información, las estadísticas, datos, y también desde el punto de vista de la construcción conceptual. Lo recomiendo mucho a trabajadoras y trabajadores sociales. Es un libro magnífico. El autor es un economista, pero se mete en el campo de la política social. Muy buen libro. Perfecto. Pues ahí están las dos recomendaciones, estimados colegas, para que puedan consultarlos y leerlos. Maestro, le comentaba que vamos a una dinámica de asociación. Les vamos a mencionar algunas palabras o frases y lo primero que le venga a la mente para contestar, ¿ok? De acuerdo. Correcto. Ok. Trabajo social. Profesión. Familia. Agrupación social. Tejido social. Fortaleza. Senado de la República. Transformación. Política pública. Acción. Corrupción. Mal. Pobreza. Reto. Política social, Grandeza. derechos humanos, Horizonte. UNAM, Alma mater. docencia, Honor. México, Proyecto. bienestar social, Objetivo. COVID-19, Desgracia. Martín Batres Guadarrama. Ciudadano. Perfecto, muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Le hacemos una entrega virtual, se lo vamos a hacer llegar de manera oficial y física el reconocimiento y una taza de la iniciativa, que la tenemos acá enfrente, por pues su participación y sobre todo pues compartirnos toda experiencia, conocimiento sobre políticas públicas. Y muchas gracias Muchas por gracias. todo el apoyo que ha dado a la profesión, estimado maestro Batres. Ahí vamos a seguirle. Gracias a ustedes. Gracias por su interés, gracias por este espacio. Les mando un abrazo fuerte y les deseo mucho éxito. En estos tiempos tienen una gran oportunidad comunicativa. Muchas gracias, Y qué maestro. bueno que le dan espacio a la cuestión social. No, Un y- abrazo fuerte. Y muchas gracias por su valioso tiempo. Sé que ahorita anda apresurado con bastante trabajo. Muchas gracias por otorgarnos este tiempo a la profesión y a este espacio que abrimos como una iniciativa de realizar una mercadotecnia social con respecto al contenido que hay de trabajo social en las redes sociales y pues también dignificar y visibilizar a la profesión ante la sociedad. Así es, visibilizarla para empezar. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias, maestro. A todo nuestro auditorio los esperamos este próximo martes 3 de noviembre a las 7 de la noche.
hora de la Ciudad de México, tendremos como invitada a nuestra colega y amiga, maestra Marta Patricia Flores Ayón, con el tema Fortalezas y debilidades de las y los trabajadores sociales en instituciones. No se lo pueden perder. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden buscar así como Trabajo Social en Acción México en Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp y a través de Anesma Radio. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Hasta luego, maestro Batres, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Y le hacemos llegar la Buenas taza noches para el a café. todos. Correcto, aquí tengo una de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.